Los datos que vamos a ocupar en esta ocasión, ¿vale? Para poder encontrarlos, tenemos que agregarle la palabra históricos. Las bases de datos históricas lo que hacen es guardar las bases de datos de días anteriores. Y aquí nos marca bases de datos abiertos, bases históricas, a qué dirección corresponden. Nosotros nos desplazamos hacia abajo, nos dicen la fecha de publicación. En nuestra tarea se quedó descargarlas de las fechas viernes y sábado 8 y 9 de mayo. Entonces ya podemos descargarlas del viernes 8 y 9 de mayo y simplemente le damos clic y nos va a descargar inmediatamente el folder compuesto correspondiente a ese día. Entonces, esta es la del 8 y esta es la del 9, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y descargamos. En principio, dentro de la clase vamos a manipular la actualización del día 8 y a ustedes les va a tocar manipular desde casa la del día 9. Entonces vamos a abrir, vamos a abrir y ya los abrimos. Pero creo que no los extrajimos. A ver, ¿dónde dice extraer todo? Ya. Sí, vamos a extraerlos ahí. Lo ideal sería que tuviera un WinZip, pero no lo he descargado. Le damos doble clic. Este archivo es un archivo de CSV, que es un archivo separado por comas. Ustedes lo pueden abrir en un editor de archivos de texto, un TXT. ¿Sale? Pero en esta ocasión lo estamos abriendo en Excel. En Excel lo que va a hacer es considera que las separaciones por coma nos están indicando un dato en una celda diferente, ¿de acuerdo? Luego, aquí nos está dando una advertencia, posible pérdida de datos, algunas características del libro no pueden guardarse como CBS. Lo que nos está advirtiendo es que esto es un archivo TXT en realidad. Entonces, lo que nos dice es, pues si lo vas a manipular, los resultados probablemente no te los pueda almacenar, ¿de acuerdo? Si quieres almacenar tus datos, guárdalo como un archivo de Excel. Vamos a guardarlo en esta ocasión. Órale, ya le di clic. Vamos a guardarlo como un archivo de Excel, si es que nos hace caso. Y no vamos a cambiarle el nombre. Nada más que aquí en el tipo, aquí marca CSV, que es delimitado por comas. Y lo que vamos a hacer es elegir el de hasta arriba. Libro de Excel, con el mismo nombre, le damos guardar. Y ahora sí, este ya es un archivo de Excel, o está en proceso de ser un archivo de Excel. Se va a tardar unos segundos porque en realidad es un archivo bastante grande, en el sentido de que es bastante grande para lo que estamos acostumbrados. Esta cosa tiene 123.500 registros, 124.000, y cada uno de estos registros tiene en total, Dios, quién sabe cuántas tenga, vamos a contarlas. Tiene en total 35 variables diferentes. ¿Sale? A ver, vamos a ver cuál es su duda en esta ocasión. Denme un segundo porque no me está abriendo el chat tranquilamente. A ver, vamos a... Ah, ok. Aquí está. Fue para decir, oh, ok, está bien. Vamos a regresar a compartir la pantalla. Regresamos a nuestro archivo de Excel. Entonces, tenemos un trabajo con 125.000 datos, que en realidad no debe de costarnos mucho trabajo manipularlo. Debemos de entender que para Excel cada uno de estos elementos, por los que me estoy desplazando, representa una casilla. Y el cómo referirnos a una casilla, pues es simplemente hacer cruzar el renglón que está numerado con la columna, que es
que es la que lleva una letra. Entonces, si yo me quiero referir, por ejemplo, a esta casilla en particular, pues tendría que referirme a la casilla E1. La que está aquí sería la F8, ¿vale? La que está aquí sería la H14. Ok, tenemos muchos datos en esta hoja. Vamos a abrir una hoja nueva. Y lo primero que vamos a hacer va a ser aprender a hacer algunos cálculos sencillos, ¿de acuerdo? Vamos a llamar a esta hoja cálculos, por ejemplo. Bueno, cálculos lleva acento. Cálculos. El nombre que se le asigna a una hoja es un texto, entonces podemos ponerle acentos, comillas, todo lo que necesitemos nos lo va a admitir dentro del nombre. Vamos a contar diferentes cosas, ¿de acuerdo? Una de las cosas que ustedes siempre deben de conocer de su base de datos es qué significan cada una de las entradas. Generalmente el título no lo dice. Es decir, esto que significa que es fecha de actualización es cuando fue la última vez que se revisaron todos estos casos. El ID de registro generalmente nos indica cuál es el número con el que se identifica un registro en particular. Aquí nos dice origen y nada más vemos un 2. Entonces hay que revisar qué significa el origen. Aquí también tenemos algo que se llama sector y tiene 3, 4, 12. Entonces, tenemos que ver qué significa. Entidad, suponemos que entidad se refiere a algo que tiene que ver con el lugar donde nació, probablemente sea el estado y el número que corresponde al estado. El sexo es, si es 1 o 2, supongo que, no sé, biológicamente no sé si valga el sexo 3, o 4, parece que nos va a ser 1 o 2. Entidad de nacimiento, que supongo que es el estado donde nació. Entidad de residencia, supongo que donde se dio el caso. El municipio, entonces debe ser el municipio con respecto al estado. El tipo de paciente, que aquí tiene 1 y 2, quién sabe qué significa. Fecha de ingreso, supongo que es la fecha que ingresó al laboratorio. Fecha en la que tuvo síntomas. Fecha de defunción, y aquí tenemos un valor muy raro. Tenemos una cosa que son fechas y otra cosa que es un número medio extraño. Suponemos que estos son los que no se han muerto. Aquí intubado tenemos 1 y 2 y 97. Entonces hay que ver qué significa. Aquí es neumonía, la edad, nacionalidad, embarazo, habla lengua indígena, diabetes, época, asma, inmunosupresión, supongo, algo así, hipertensión, otra comorbilidad, cardiovascular, obesidad, renal crónica, tabaquismo, otro caso, resultado, que aquí tenemos 1, 2 y no sé, supongo que alguna otra cosa. ¿Sale? Migrante, país, nacionalidad, origen y quién sabe qué diablos es SUSI, pero hay un 97 y un 2. Lo que trato de explicarles es, debemos de tener conocimiento de cada una de nuestras variables. No siempre podemos nosotros ser dueños de la base de datos y decir cómo se codifica. Si no tenemos si no sabemos cómo se codifica, lo más probable es que exista un diccionario donde nos indica qué es cada una de esas variables, ¿de acuerdo? En este caso, yo ya lo tengo descargado, nada más que no lo tengo ahí. Admitir, no sé qué diablos admití. Admití uno de sus compañeros. Aquí está. Tienen que buscar un archivo que se llama Diccionario de Datos COVID, que ahí nos trae el catálogo de los descriptores. Voy a copiarlo en la carpeta donde estamos trabajando, que para mí es esta que se llama Datos COVID. ¿Y qué es lo que trae el diccionario? Uno es el catálogo y otros son los descriptores. El catálogo va a ser qué significa cada una de las variables, aquellas que sean más complicadas de entender, ¿de acuerdo? Entonces, le estamos dando clic. Y aquí, catálogo de origen. Y aquí nos dice,
Si en el catálogo de origen tiene un 1, pertenece a la red de monitoreo de Centinela, ¿sale? Si tiene un 2 es que no está fuera de la red Centinela, y si tiene un 99 no especificado. Sector, el sector también es otra variable categórica, se refiere a 1 que viene de la Cruz Roja, 2 del DIF, 3 estatal, 4 del IMSS, 5 del Bienestar, ISSSTE, Municipal, Pemex, bla, bla, bla. Catálogo de sexo, hombre, mujer y hombre, mujer. Ja, ja, ja. Mujer, hombre y no especificado. Ese debe ser como aquel que no quiere dar su sexo, ¿de acuerdo? Tipo de paciente, ambulatorio, hospitalizado y no especificado. Generalmente lo que nos dice aquí es si la respuesta a la pregunta es sí o no. Un 1 significa sí, un 2 significa no, un 97 es que no se aplica, 98 que se ignora si dio resultado y el 99 es que no está especificado. Nacionalidad, resultado. Aquí nos dicen, si tú te vas a la columna resultados, si tiene un 1 es que es positivo a COVID, si es que es 2 es que es no positivo, y si tienes un 3 es que es un caso sospechoso porque aún no se ha dado respuesta. Es decir, acá que estamos en los datos, esa columna de resultados está aquí en la columna AE. Entonces, este tipo fue catalogado con COVID, ¿sale? Por aquí probablemente tengamos un 2, ¿sale? Entonces, en ese 2, lo que vamos a tener es pues que esos ya se analizaron, ya se estudiaron, y son casos no COVID. Ah, mire, ya me encontré los 3. Bueno, por ahí debe de haber un 2, ¿de acuerdo? Entonces ahí están los sospechosos, los no sospechosos y los que tienen resultado pendiente. ¿Qué más hay aquí? Catálogo por entidad. Esto significa que entidad nos va a marcar el estado donde proviene. Y aquí está, dependiendo del número que tenga en entidad, pues él es el estado donde está el registro, ¿de acuerdo? Y después, parece ser que hay más. Está el catálogo por municipios. ¿Sale? Y aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que tenemos un doble listado. En la entidad 1, que es la entidad 1 es Aguascalientes, el municipio 001 corresponde al municipio de Aguascalientes. El municipio 002 es Asientos y así sucesivamente. Por ejemplo, en el Distrito Federal, que es Ciudad de México, está catalogado con el 9. Entonces, si aquí buscamos el 9, 7, 8, 9, ya casi llegamos al 9, ya llegamos al 9. Entonces, el 002 es Azcapotzalco, el 3 es Coyoacán, 4 Coajimalpa, 5 Gustavo Madero, 6 Iztacalco, 7 Iztapalapa, y así nos vamos yendo hasta llegar a Venustiano Carranza, y si tiene un 999, está no especificado, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, esto nos va a permitir tener claridad en identificar cuáles son los elementos que están en nuestra base de datos, por lo cual es importante que tengan este archivo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algunos cálculos muy simples, ¿les parecen? Lo primero que debemos aprender es aprender a contar dentro de una base de datos de manera rápida. Es que tenía café. Ok. Las instrucciones para contar que tenemos aquí en Excel son varias, ¿de acuerdo? Tenemos esas están en estadísticas, me parecen. Sí. Tenemos varias. Tenemos contar, contar blanco, contar punto sí y contar punto sí punto conjunto, ¿de acuerdo? Cada una de esas cosas hace cosas diferentes. Vamos a revisarlas. Entonces aquí vamos a poner ejemplos. Contar. Contar
por sí mismo lo único que hace es contar cuántos elementos hay. Por ejemplo, cuenta dentro de una columna cuántos elementos hay numéricos, ¿sale? Es decir, revisa toda una serie de celdas y dice, pues hay tantas de estas celdas contienen números de todas las que seleccionaste. Entonces vamos a poner contar. Nos vamos a concentrar en el día de hoy en la columna de resultados porque es la más sencilla. Generalmente, voy a repetir esto que acabo de hacer, ¿sale? Cuando ustedes utilizan la expresión contar, lo que espera la expresión contar es que le den un valor a un conjunto de valores. Para darle un conjunto de valores, en este caso, como estamos en una pestaña diferente a donde están nuestros datos, vamos a darle clic en la pestaña donde están nuestros datos y nos vamos a posicionar desde la primera casilla donde querramos que nos cuente. Después presionamos Shift, Control, y en este caso, como la columna o los datos se encuentran hacia abajo, voy a presionar la flecha hacia abajo para que me seleccione todos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y al hacer esto, ya están seleccionados todos. Y lo que voy a hacer es cerrar con un paréntesis la fórmula para que al darle Enter me dé el resultado. Y lo que me está diciendo es que tenemos, que en este caso, contar nos dice que tenemos 123.446 datos. Si yo me regreso a la hoja donde estábamos, en la columna de resultados, lo que nos marca es que estamos en el renglón 123.447. No estoy contando el primero porque es el de resultados, entonces lo que me está diciendo es que todas esas columnas, las 123.446, contienen números. Este conteo es útil porque a veces nuestras bases de datos tienen errores en cuanto a los valores que ingresamos. Entonces, con esto nosotros acabamos de contar que todos los datos que tenemos ahí son números, que es lo que esperábamos en este caso. ¿Sale? Después de contar, tenemos contar punto blanco. ¿De acuerdo? Contar punto blanco lo que va a ser contar las celdas vacías que hay en una columna. Por ejemplo, si yo tengo 3, 5, dejo ese espacio. SDF, por ejemplo, que es un texto, dejo otro espacio. 4.7M, que es otro texto. ¿Sale? Si yo pongo contar punto blanco en esta sección, igual a contar punto blanco, ¿sale? Y selecciono estos datos, tengo dos espacios en blanco, ¿de acuerdo? Entonces lo que me debe decir es que tengo dos espacios en blanco, este y este espacio. Si yo borro la cantidad que está aquí, automáticamente contar me marca 3 espacios en blanco. Esto nos permite saber de una base de datos cuáles son los registros que se encuentran vacíos, ¿de acuerdo? Es muy, muy útil saber cuáles registros se encuentran vacíos porque así puedes identificar dónde te falta información y saber si ese registro lo vas a conservar o tienes que eliminarlo, ¿de acuerdo? En este caso, si nosotros nos fuéramos a esta base de datos, a la parte de aquí donde estamos trabajando con resultados, pues obviamente lo que obtendríamos es pues un valor de 0. ¿Por qué? Porque no hay espacios en blanco ahí. Luego, además de contar blanco, tenemos la función contar punto sí. La función contar punto sí lo que hace es contar de una serie de datos cuántos cumplen con esa característica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, contar punto sí. Y vamos a contar los datos de todos nuestros resultados. Estos son todos nuestros resultados, ¿sale? ¿Cuáles son los que son positivos, por ejemplo? En este caso, lo que hacemos es escribir primero el conjunto de datos, ¿sale? Y después la característica que estoy buscando en ellos. ¿Cuál es la característica que vamos a buscar? Que sean positivos.
Según el catálogo de resultados, los que son positivos son los que son iguales a 1. ¿Sale? Ahí no se ve, ahí está mejor. Entonces, comillas igual a 1. Y ahí lo que va a contar son todos los que sean iguales a 1. Y esto nos acaba de decir que son 31.522 casos que son confirmados como positivos. ¿Vale? El resultado positivo de COVID es 1, negativo son 2 y pendientes son 3. Contar puntos sí nos permite hacer tablas de las bases de datos para identificar porcentajes. Por ejemplo, creo que no debería haber borrado eso. Control Z, ahí está. Por ejemplo, quiero saber el resultado COVID. Por ejemplo, vamos a hacer una pequeña tabla, ¿de acuerdo? Y resultado COVID, vamos a poner positivo, negativo y sospechoso. La clave es positivo es 1, negativo es 2 y sospechoso es 3. ¿De acuerdo? Y cantidad, sí, cantidades. Ok, entonces en cantidades sería contar, punto sin, paréntesis, mis datos. En este caso tengo que desplazarme, me desplazo poniendo, así como para seleccionar presiono Control Shift. Si yo me quiero desplazar, simplemente presiono Control, ¿sale? Y la flecha en la dirección en la que me quiero desplazar. Si no quiero desplazarme de un extremo a otro, pues simplemente me desplazo con las flechitas, ¿de acuerdo? Entonces, en resultado, selecciono mis datos, coma, para decir que ya terminé de seleccionar mis datos, comillas, el tipo de característica que quiero que sean iguales, ¿sale? Y después colocaría el número, un 1, y cierro, ¿de acuerdo? ¿Sale? Otra forma de hacerlo, aprovechando que tenemos la clave, es en nuestra fórmula, decir el tipo de característica que quiero, ¿de acuerdo? Y poner en la fórmula un AND, ¿de acuerdo? Y después seleccionar la casilla a la que quiero que cuente. En este caso, la casilla donde se encuentra el número 1. Y va a tener exactamente el mismo efecto. ¿Por qué me sirve esto? Por lo siguiente. Una de las cosas que ustedes pueden hacer con las fórmulas es recorrerlas, ¿sale? Nada más que hay que tener cuidado porque cuando se recorre algo, también se recorren todos los elementos. Si yo hago esto, ¿sale? Aquí está considerando todos los datos de mi base de datos, desde el AE2 hasta el AE123.447, con la celda de al lado, con la I3. Cuando yo hago o reviso la segunda, en lugar de iniciar con el AE2, está iniciando con el AE3. Y en lugar de terminar en el 123.447, está terminando uno después. ¿Por qué? Porque desplaza los datos hacia abajo una ocasión. Sin embargo, si me está seleccionando el 2 que quiero aquí, y si yo lo reviso acá, aquí también se está desplazando, pero aquí ya se desplazó 2 posiciones porque tengo desplazada la fórmula en 2 ocasiones. ¿Sale? Y el valor que me está tomando de I5 sí es el que quiero que tome. Lo que no me gusta es que se desplace esta parte de acá porque no necesito que se me desplacen los datos seleccionados. Para fijar las casillas, lo que se hace es colocar un signo de pesos, ¿sale? Antes de las letras y antes de los números para decirle, ¿sabes qué? No te me muevas de esa casilla. Otra forma es seleccionarse o colocarse sobre el nombre de la celda y presionar F4. Al presionar F4 automáticamente coloca los signos de pesos en los lugares adecuados. ¿De acuerdo? Si hacemos eso, sí quiero que se desplace, esto no.
Entonces, lo que lleva signo de pesos se fija y lo que no lleva signo de pesos se desplaza. Entonces, voy a poner Control C y Control V. ¿De acuerdo? En este caso, si se dan cuenta, nos siguen marcando desde AE2 hasta AE 123.447, pero si se me desplaza a este caso. Esto nos permite contar y llenar rápidamente una base de datos. Y si yo ya tengo, voy a ocultar esto, y si ya tengo estos datos, pues básicamente puedo ingresar, insertar una gráfica del tipo que más me guste. Me agrada la gráfica de pastel. Entonces, aquí está mi gráfica de pastel, marcándome positivos, negativos y casos sospechosos. Los casos sospechosos se van a transformar en positivos o negativos, por eso es que están marcados en este momento. ¿Sale? Bien. El último ejemplo que nos falta es el contar puntos y punto conjunto. Y aquí en lugar de tener una sola característica, puedo tener varias. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo bien simple. Contar punto sí, punto conjunto. Y resulta que yo estoy preocupado, ¿sale? En cuántos casos positivos tengo de adultos mayores. Eso sería combinar las columnas de edad con la de resultado, ¿de acuerdo? Entonces, la de resultado no tengo tanto problema, ya la tengo identificada. Sale, aquí está resultado. Sería seleccionar todos estos datos y decirle, ¿sabes qué? De aquí quiero que revises cuáles son unos. ¿Sale? Y ahora lo que quiero revisar es cuántos son adultos mayores. Los adultos mayores son aquellas personas que son mayores de 65 años. Entonces, puedo agregar otra condicionante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la otra condicionante? La edad. ¿Qué quiero con la edad? Ah, pues ya que seleccioné todos los datos de edad, escribo mi condicionante. Nuevamente, comillas, y quiero aquellos que sean mayores o iguales a 65 años. ¿De acuerdo? Y cierro. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando los que tengan resultado positivo de COVID y que aparte sean mayores de 65 años. Y nos dice que de todos los positivos, de estos 31,000 positivos, hemos tenido 4,387 casos de adultos mayores con el resultado de que sean positivos a COVID. Contar puntos y punto conjunto nos permite buscar aquellos datos que cumplan con 1, 2, 3, 4 o 5 características. Es decir, no solamente son características de igualdad, como buscar el resultado que sea igual a 1, sino aquellos que cumplan una condicionante, ¿de acuerdo? De edad, por ejemplo, en este caso, de valor. Aquí buscamos los mayores o iguales a 65, es decir, todos aquellos que en edad tengan valores de 65, 66, 67. Dios, ¿quién diablos se enfermó con 103 años? Bueno, me explico, ¿no? O sea, todos estos que son mayores o iguales a 65 fueron considerados en el contar punto sí. ¿Sale? Vamos al catálogo no, ya no me va a dar tiempo. ¿Pueden combinar 3 o más? Claro que sí, pueden combinar 3 o más. ¿De acuerdo? En este caso nada más combinamos 2, pero por ejemplo, si ustedes quisieran considerar casos positivos, adultos mayores y aparte que fueran de la Ciudad de México, pues en la columna de entidad tendrían que elegir o poner igual a 0,9 y ya se los hace, ¿de acuerdo? ¿Problemas hasta aquí? No, profe. No. Ok, perfecto.